Capítulo 84. Una tormenta repentina. Al final encontré a Dena como siempre, por pura casualidad. Iba caminando, muy apurado, pensando en mis cosas, cuando doblé una esquina y tuve que parar en seco para no chocar con ella. Nos quedamos plantados unas milésimas de segundo, atónitos y sin habla. Pese a que llevaba días buscando su cara en cada sombra y en cada rincón, su presencia me dejó anonadado. Recordaba la forma de sus ojos, pero no su peso. Su oscuridad, pero no su profundidad. Su proximidad me cortó la respiración, como si de pronto me hubieran sumergido en el agua. Había pasado largas horas pensando cómo sería ese encuentro. Había imaginado la escena 1.000.000 de veces. Temía que ella se mostrara distante, ausente, que me reprochara que la hubiera dejado sola en el bosque, que estuviera callada y dolida. Me preocupaba que pudiera llorar o insultarme, o sencillamente dar media vuelta a irse. Dena sonrió encantada. —¡Quoth! Me cogió una mano y me la apretó. —Te he echado de menos. ¿Dónde estabas? Noté una oleada de alivio. —Bueno, ya sabes, por aquí, por allá. Hice un gesto de indiferencia. —El otro día me dejaste plantada —repuso ella fingiendo seriedad. Te esperé, pero no apareciste. Iba a explicárselo todo, cuando Dena señaló a un hombre que estaba a su lado. —Perdóname, Quoth, te presento a Lentaren. Yo ni siquiera lo había visto. —Lentaren, este es Quoth. Lentaren era alto y delgado, musculoso, bien vestido y elegante. Tenía un mentón del que habría estado orgulloso cualquier mampostero y unos dientes blancos y rectos. Parecía el príncipe azul salido de un cuento. Apestaba a dinero. El tipo me sonrió amistosamente. —Encantado de conocerte, Quoth —dijo haciendo una cortés inclinación de cabeza. Le devolví el saludo automáticamente y esgrimí mi más encantadora sonrisa. —Igualmente, Lentaren. Volví a mirar a Dena. —Deberíamos comer juntos un día de estos —dije con aire risueño, arqueando ligeramente una ceja, preguntando: ¿es maese fresno? Tengo buenas historias que contarte. —Claro que sí. Dena sacudió levemente la cabeza, contestando: no. Te marchaste sin contarme el final de la última. Lamenté mucho perdérmelo. —Bueno, fue un final que ya has oído centenares de veces —dije. El príncipe azul mata al dragón, pero pierde el tesoro y a la chica. —¡Oh, qué tragedia! Dena miró hacia abajo. No era el final que a mí me habría gustado, pero supongo que tampoco dista mucho del que imaginaba. Si la historia acabara así sería una tragedia, admití, pero en realidad depende de cómo lo mires. Yo prefiero verlo como una historia que está esperando una secuela apropiada que levante el ánimo. Un coche pasó traqueteando por la calle y Lentaren se apartó. Al hacerlo, rozó sin querer a Dena. Ella, distraída, se agarró a su brazo. —Normalmente no me interesan los seriales —dijo. De pronto su expresión se tornó seria e indescifrable. Entonces se encogió de hombros y sonrió con picardía. —Pero no es la primera vez que cambio de opinión sobre estas cosas. A lo mejor consigues convencerme. Señalé el estuche del laúd que llevaba colgado del hombro. —Todavía toco en Ankers casi todas las noches. Si quieres pasarte... —Pasaré. Dena suspiró y miró a Lentaren. —Ya llegamos tarde, ¿verdad? Lentaren miró hacia el sol entornando los ojos y asintió. —Sí, llegamos tarde, pero si nos damos prisa los alcanzaremos. Dena se volvió hacia mí. —Lo siento, pero hemos quedado para montar a caballo. —No quiero retenerte por nada del mundo —repliqué, y di un paso hacia un lado con elegancia para apartarme de su camino. Lentaren y yo nos saludamos con una inclinación. —Iré a buscarte un día de estos —dijo Dena girándose al pasar a mi lado. —Hasta pronto. Apunté con la cabeza en la dirección hacia la que iban. —No quiero retenerte. Se dieron la vuelta y echaron a andar por las calles adoquinadas de Imre, juntos. Will y Sim me estaban esperando cuando llegué. Ya habían conseguido un banco con una buena vista de la fuente que había enfrente del eolio. El agua ascendía alrededor de las ninfas perseguidas por el sátiro. Dejé el estuche del laúd junto al banco y distraídamente abrí la tapa, pensando que a mi laúd quizá le gustara que le diera un poco el sol. No espero que lo entienda nadie, a menos que sea músico. Me senté en el banco con mis amigos y Will me dio una manzana. El viento soplaba en la plaza
y vi cómo la rociada de la fuente se movía como cortinas de gasa. Unas pocas hojas de arce, rojas, describían círculos sobre los adoquines. Las vi danzar y girar, trazando extraños y complicados dibujos en el aire. ¿Ya has encontrado a Dena?, me preguntó William al cabo de un rato. Asentí sin apartar la vista de las hojas. No me apetecía explicarle nada. Lo sé porque estás callado, dijo él. ¿No ha ido bien?, preguntó Sim. No ha ido como yo esperaba, contesté. Ambos asintieron con la cabeza y hubo otro momento de silencio. He estado pensando en lo que nos contaste, dijo Will. En lo que dijo Dena, hay un fallo en su historia. Sim y yo lo miramos con curiosidad. Dijo que estaba buscando a su mecenas, continuó Willem. Te acompañó para buscarlo, pero más tarde dijo que sabía que él estaba bien porque... Will titubeó un poco. Se lo encontró cuando volvía a la granja en llamas. Eso no encaja. ¿Por qué iba a buscarlo si sabía que estaba bien? No me lo había planteado. Antes de que pudiera pensar una respuesta, Simon negó con la cabeza. Dena solo buscaba una excusa para pasar un tiempo con Quoth, dijo como si fuera irrebatible. Willem arrugó un poco la frente. Sim nos miró como si le sorprendiera tener que explicarse. Es evidente que le gustas, dijo, y empezó a contar con los dedos. Te encuentra en Ankers. Va a buscarte a Leolio aquella noche que salimos los tres juntos. Se inventa una excusa para pasearse por el bosque contigo un par de días, dije exasperado. Si yo le interesara, podría encontrarla más de una vez al mes sin necesidad de buscarla tanto. Eso es una falacia lógica, dijo Sim con convicción. Causa falsa. Lo único que demuestra es que eres malísimo buscando, o que ella es difícil de encontrar, pero no que no le intereses. De hecho, intervino Willem defendiendo a Simon. Dado que ella te encuentra a ti más a menudo que tú a ella, parece probable que pase un tiempo considerable buscándote. Tú tampoco eres fácil de encontrar. Eso indica que hay un interés. Pensé en la nota que me había dejado Dena en la ventana de mi habitación, y por un instante tonteé con la posibilidad de que Sim tuviera razón. Sentí parpadear en mi pecho una débil llama de esperanza al recordar la noche que habíamos pasado en lo alto del Itinolito. Entonces recordé que esa noche Dena deliraba, y recordé a Dena sujetándose al brazo de Lentaren. Pensé en el alto, atractivo y rico Lentaren y en todos los otros hombres, muchísimos, que tenían algo que ofrecerle que valiera la pena. Algo más que una buena voz y varoniles bravatas. ¿Sabes que es verdad? Simon se apartó el cabello de los ojos y rió como un niño. Esto no lo puede rebatir. Se ve a la legua que está colada por ti, y tú eres muy tonto si no lo quieres ver. Suspiré. Mira, Sim, me encanta que Dena y yo seamos amigos. Es una persona encantadora, y me lo paso muy bien con ella. Eso es todo lo que hay. Conferí a mi tono de voz el grado justo de jovial indiferencia para convencer a Sim, con la esperanza de que me dejara tranquilo un rato. Sim me miró un momento, y luego se encogió de hombros. Si es así, me apuntó con el trozo de pollo que se estaba comiendo. Fela no para de hablar de ti. Cree que eres un tipo fenomenal, y además le salvaste la vida. Estoy seguro de que ahí tienes posibilidades. Me encogí de hombros y me quedé observando los dibujos que hacía el viento con el agua de la fuente. ¿Sabéis que tendríamos que...? Sim no terminó la frase y miró más allá de mí. De pronto se borró de su rostro toda expresión. Me di la vuelta para ver qué estaba mirando y vi el estuche de mi laúd vacío. Mi laúd había desaparecido. Miré alrededor, frenético, listo para ponerme en pie de un brinco y echar a correr en su busca. Pero no fue necesario, porque unos palmos más allá estaban Ambrose y unos cuantos amigos suyos. Ambrose sujetaba mi laúd con una mano. «Telo misericordioso», murmuró Simon, y luego en voz alta dijo, «Devuélveselo, Ambrose». «Tranquilo, Elir», le espetó Ambrose. «Esto no es asunto tuyo». Me levanté sin dejar de mirarlos a él y a mi laúd. Creía que Ambrose era más alto que yo, pero cuando me levanté vi que medíamos lo mismo. Ambrose también pareció extrañarle un poco. «Dámelo», dije y alargué un brazo. Me sorprendió ver que no me temblaba la mano, pero por dentro sí temblaba, de miedo y de rabia. Dos partes de mí intentaron hablar al mismo tiempo. La primera parte gritaba, «No le hagas nada, por favor. Otra vez no. No lo rompas. Dámelo, por favor.
no lo cojas así por el mástil. La otra mitad recitaba «Te odio, te odio, te odio», como si escupiera sangre. Di un paso adelante. «Dámelo». Mi voz me sonó extraña, monótona y desprovista de emoción, llana como la palma extendida de mi mano. Había dejado de temblar por dentro. Ambrose titubeó un momento, desconcertado por mi tono de voz. Noté su desasosiego. Yo no me estaba comportando como él esperaba que lo hiciera. Detrás de mí, oí a Willem y a Simon contener la respiración. Detrás de Ambrose, sus amigos esperaban, inseguros de pronto. Ambrose sonrió y arqueó una ceja. «Es que te he escrito una canción y necesita acompañamiento». Cogió el laúd con rudeza y rasgueó las cuerdas sin ton ni son. Algunos estudiantes que pasaban por allí se pararon para oírle cantar. «Había una vez un liante llamado Quoth, que tenía una lengua de escorpión. Los maestros lo tenían por simpático, y por eso le daban con el látigo». Los curiosos ya habían formado un corro alrededor de Ambrose, y sonreían y reían, entretenidos con su pequeño espectáculo. Animado, Ambrose hizo una amplia reverencia. «¡Todos juntos!», gritó, alzando las manos como un director de orquesta y usando mi laúd como batuta. Di otro paso adelante. «Devuélvemelo o te mato». En ese instante lo decía en serio. Todos guardaron silencio. Al ver que no iba a conseguir la reacción esperada, Ambrose fingió indiferencia. «Hay gente que no tiene sentido del humor», dijo dando un suspiro. «Cógelo». Me lo lanzó, pero los laúdes no están hechos para lanzarlos. Dio un giro raro en el aire, y cuando fui a asirlo no había nada entre mis manos. El que Ambrose fuera torpe o cruel no cambia las cosas para mí. Mi laúd cayó sobre los adoquines y se oyó un crujido al astillarse. Ese sonido me recordó el espantoso ruido que había hecho el laúd de mi padre cuando lo aplasté con el cuerpo en aquel sucio callejón de Tarbín. Me agaché para recogerlo e hizo un ruido que me recordó al de un animal herido. Ambrose se volvió para mirarme y vi la burla danzar en su rostro. Abrí la boca para aullar, para llorar, para maldecirlo, pero lo que salió de mi boca fue otra cosa, una palabra que yo sabía y que no recordaba. Entonces, lo único que oí fue el sonido del viento. Entró rugiendo en la plaza como una repentina tormenta. Un coche que estaba cerca se deslizó de lado por los adoquines, y los caballos se encabritaron asustados. A alguien se le escaparon de las manos unas partituras que revolotearon alrededor de nosotros como un extraño relámpago. Me vi forzado a dar un paso adelante. El viento los empujó a todos menos a Ambrose, que cayó al suelo girando sobre sí mismo como si lo hubiera golpeado la mano de Dios. De pronto volvió a reinar la calma. Caían papeles girando como hojas secas. La gente miraba alrededor, perpleja, despeinada y con la ropa desaliñada. Algunos se tambaleaban e intentaban sujetarse a algún sitio para protegerse de una tormenta que ya había cesado. Me dolía la garganta. Mi laúd estaba roto. Ambrose se puso en pie con dificultad. Se sujetaba un brazo contra el costado y le salía sangre de la cabeza. La mirada de miedo y de confusión que me lanzó supuso para mí un breve y dulce placer. Pensé en volver a gritarle. Me pregunté qué pasaría si lo hacía. ¿Volvería a venir el viento? ¿Se lo tragaría la tierra? Oí relinchar a un caballo asustado. Empezó a salir gente del Eolio y de los otros edificios que bordeaban la plaza. Los músicos miraban alrededor con el rostro desencajado y todo el mundo hablaba a la vez. «¿Ha sido eso? Puntes por todas partes. Ayúdame antes de que...» «Ha sido él. Ese de ahí, el del pelo rojo». «¡Demonio! ¡Un demonio de viento!». Miré alrededor, mudo y confuso, hasta que Willem y Simon se me llevaron de allí a toda prisa. «No sabíamos a dónde llevarlo», le dijo Simon a Kilvin. «Contádmelo todo otra vez», dijo Kilvin con serenidad. «Pero esta vez que hable solo uno». Señaló a Willem. «Intenta poner las palabras en orden». Estábamos en el despacho de Kilvin. La puerta estaba cerrada y las cortinas corridas. Willem empezó a explicar lo que había ocurrido. Fue cogiendo velocidad y pasó a hablar en Siaru. Kilvin asentía con aire pensativo. Simon escuchaba atentamente y de vez en cuando intercalaba una o dos palabras. Yo estaba sentado en un taburete. Mi mente era un torbellino de confusión y de preguntas a medio formular. Me dolía la garganta.
Estaba cansado y notaba el cuerpo agriado por la adrenalina. En medio de todo eso, en lo más profundo de mi pecho, una parte de mí bullía de ira como el carbón de una forja cuando el herrero aviva el fuego, rojo y caliente. Estaba embotado, como si me cubriera una capa de cera de 20 centímetros de grosor. No existía Quoth, solo la confusión, la rabia y el embotamiento que lo envolvía todo. Me sentía como un gorrión en una tormenta, incapaz de encontrar una rama segura sobre la que posarse, incapaz de controlar mi atolondrado vuelo. Willem estaba llegando al final de su exposición cuando Elodin entró en la habitación sin llamar ni anunciarse. Willem se calló. Yo le lancé al maestro nominador una mirada de soslayo y luego volví a mirar el destrozado laúd que tenía en las manos. Al darle la vuelta, me hice un corte en el dedo con una astilla. Embobado, vi cómo la sangre brotaba y caía al suelo. Elodin se plantó enfrente de mí. No se molestó en hablar con nadie más. «¿Quoth? No se encuentra bien, maestro», dijo Simon con una voz aguda que denotaba preocupación. «Se ha quedado mudo, se niega a hablar». Yo oía esas palabras, sabía que tenían un significado y hasta sabía qué significados les correspondían, pero no las entendía. «Me parece que se ha dado un golpe en la cabeza», terció Willem. «Te mira, pero no está. Se le han puesto ojos de perro». «¿Quoth?», repitió Elodin. Como no reaccioné ni aparté la vista del laúd, él alargó un brazo y con suavidad me levantó la barbilla hasta que lo miré. «Quoth», parpadeé. Elodin me miró. Sus oscuros ojos me tranquilizaron un poco. Aplacaron la tormenta que se había desatado en mi interior. «Aerlefsedi», dijo. «Dilo». «¿Qué?». Simon dijo algo que yo oí como si estuviera muy lejos. «¿Viento?». «Aerlefsedi», repitió Elodin paciente, mirándome fijamente. «Aerlefsedi», murmuré. Elodin cerró un momento los ojos con expresión serena, como si tratara de captar una débil nota musical transportada por una suave brisa. Como no podía verle los ojos, empecé a descarriarme. Agaché la cabeza y vi mi laúd roto, pero Elodin volvió a cogerme por la barbilla y me levantó el rostro. Clavó sus ojos en los míos. El embotamiento se redujo, pero la tormenta seguía dentro de mi cabeza. Entonces algo cambió en los ojos de Elodin. Dejó de mirar hacia mí y miró dentro de mí. Solo sé describirlo así. Miró en lo más profundo de mí. No a mis ojos, sino que a través de ellos. Su mirada entró en mí y se asentó sólidamente en mi pecho, como si hubiera metido ambas manos en mi cuerpo y estuviera tanteando la forma de mis pulmones, el movimiento de mi corazón, el calor de mi ira, el trazado de la tormenta que se desataba dentro de mí. Se inclinó hacia adelante y sus labios me rozaron una oreja. Noté su aliento. Dijo algo y la tormenta amainó. Encontré un sitio donde caer. Hay un juego al que todos los niños juegan un día u otro. Extiendes los brazos y giras sobre ti mismo una y otra vez y ves cómo todo se vuelve borroso. Primero estás desorientado, pero si sigues girando el rato suficiente, el mundo se resuelve y ya no estás mareado y sigues girando con el mundo borroso alrededor de ti. Entonces paras y el mundo adopta su forma normal. De pronto estás muy mareado y todo se mueve y da sacudidas. Todo oscila alrededor de ti. Eso fue lo que sentí cuando Elodin detuvo la tormenta que se había desatado en mi cabeza. De pronto, violentamente mareado, grité y alcé las manos para no caerme hacia un lado, hacia arriba, hacia adentro. Noté que unos brazos me agarraban. Enrosqué los pies en el taburete y empecé a caerme al suelo. Fue aterrador, pero pasó enseguida. Cuando me recuperé, Elodin se había marchado. Capítulo 85. Manos contra mí. Simon y Willem me llevaron a mi habitación de Ankers, donde me desplomé en la cama y pasé 18 horas tras las puertas del sueño. Al día siguiente, al despertar, me sentía sorprendentemente bien, teniendo en cuenta que había dormido con la ropa puesta y que tenía la vejiga del tamaño de un melón. La suerte me sonrió y me dio tiempo suficiente para comer y darme un baño antes de que uno de los recaderos de Jameson diera conmigo. Debía presentarme en la sala de profesores al cabo de media hora para ponerme ante las astas del toro. Ambrose y yo estábamos de pie ante la mesa de los maestros. Él me había acusado de felonía.
Yo, a mi vez, lo había acusado de robo, destrucción de propiedad y conducta impropia de un miembro del arcano. Tras mi anterior experiencia en las astas del toro, me había familiarizado con el Rerum Codex, el reglamento oficial de la universidad. Me lo había leído 2 veces para estar seguro de cómo se hacían las cosas allí. Me lo sabía de memoria. Por desgracia, eso significaba que era plenamente consciente de la gravedad de la situación. La acusación de felonía era grave. Si me declaraban culpable de lastimar intencionadamente a Ambrose, me azotarían y me expulsarían de la universidad. No podía negar que había lastimado a Ambrose. Estaba herido y cojeaba. Tenía un gran rasguño rojo en la frente. También llevaba un brazo en cabestrillo, pero estaba convencido de que eso no era más que un elemento teatral que él había añadido por su cuenta. El problema era que en realidad yo no tenía ni la más remota idea de qué había pasado. No había tenido ocasión de hablar con nadie, ni siquiera de darle las gracias a Elodin por ayudarme el día anterior en el taller de Kilvin. Los maestros dejaron que cada uno de nosotros presentara su causa. Ambrose hizo gala de un comportamiento ejemplar. Cuando habló, lo hizo con mucha educación. Al cabo de un rato, empecé a sospechar que su aletargamiento pudiera deberse a una dosis demasiado generosa de analgésicos. Por lo vidriosos que tenían los ojos, deduje que podía tratarse de láudano. «Abordemos las quejas por orden de gravedad», propuso el rector cuando vimos relatado nuestra versión de la historia. El maestro Gemme hizo una seña, y el rector le cedió la palabra con un gesto de la cabeza. «Deberíamos recortar las acusaciones antes de votar», dijo Gemme. «Las quejas del Elir Quoth son redundantes. No se puede acusar a un estudiante de robo y destrucción de la misma propiedad, o una cosa o la otra». «¿Por qué dice eso, maestro?», pregunté educadamente. «El robo implica la posesión de una propiedad ajena», dijo Gemme con un tono de voz razonable. «¿Cómo puedes poseer algo que has destruido? Deberíamos descartar una de las 2 acusaciones». El rector me miró. «Elir Quoth, ¿quieres retirar una de tus quejas?» «No, señor». «Entonces propongo que votemos si debemos retirar la acusación de robo», insistió Gemme. El rector fulminó con la mirada a Gemme, castigándolo en silencio por hablar cuando no era su turno, y luego se volvió hacia mí. «La testarudez ante un argumento razonable no es elogiable, Elir, y el maestro Gemme ha presentado un argumento convincente». «El argumento del maestro Gemme es imperfecto», repliqué con serenidad. «El robo implica la adquisición de una propiedad ajena. Es ridículo insinuar que no puedes destruir lo que has robado». Vi que algunos maestros asentían con la cabeza, pero Gemme insistió. «Maestro Lorren, ¿cuál es el castigo por robo?» «El estudiante recibe un máximo de 2 latigazos en la espalda», recitó Lorren, «y debe devolver la propiedad o el precio correspondiente a la propiedad, más una multa de 1 talento de plata». «¿Y el castigo por destrucción de propiedad?» «El estudiante debe pagar la sustitución o la reparación de la propiedad». «¿Lo ven?», dijo Gemme. «Cabe la posibilidad de que tuviera que pagar 2 veces por el mismo laúd. Eso no es justo. Sería como castigarlo 2 veces por la misma falta». «No, maestro Gemme», intervine. «Sería castigarlo por robo y por destrucción de propiedad». El rector me lanzó la misma mirada que le había lanzado antes a Gemme por hablar fuera de turno, pero yo no me amilané. Si yo le hubiera prestado mi laúd y él lo hubiera roto, sería otra cuestión. Si él me lo hubiera robado y lo hubiera dejado intacto, sería otra. No es una cosa o la otra, es ambas cosas. El rector golpeó la mesa con los nudillos para hacernos callar. «Así pues, ¿no quiere retirar ninguno de los cargos?» «No». Gemme levantó una mano y el rector le cedió la palabra. «Propongo que votemos para suprimir la acusación de robo». «¿Todos a favor?», preguntó el rector con voz cansina. Gemme levantó la mano, y Brandeur, Mandrake y Lorren hicieron otro tanto. 5,5 contra 4. Se mantiene la acusación. El rector prosiguió antes de que alguien pudiera interrumpirlo. ¿Quién considera que el Relar Ambrose es culpable de destrucción de propiedad? Todos levantaron la mano, excepto Gemme y Brandeur. El rector me miró. ¿Cuánto te costó ese laúd? 9 talentos con 6. Mentí. Sabía que era un precio razonable. Ambrose se indignó al oírme. «Anda ya, tú nunca has tenido 10 talentos en la mano».
Molesto, el rector golpeó otra vez la mesa con los nudillos, pero Brandeur levantó una mano para pedir la palabra. El relar Ambrose nos ha planteado una cuestión interesante. ¿Cómo es posible que un estudiante que llegó aquí en la indigencia se haya hecho con tanto dinero? Algunos maestros me miraron con curiosidad. Agaché la cabeza como si estuviera avergonzado. Gané ese dinero jugando a esquinas, señores. Hubo un murmullo de sorpresa. Elodin rió sin disimulo. El rector volvió a golpear la mesa. Se impone al relar Ambrose una multa de 9 talentos con 6. ¿Se opone algún maestro a esta sanción? Gemme levantó una mano, pero nadie lo imitó. Acusación de robo. ¿Número de latigazos? Ninguno, dije, y unos cuantos maestros arquearon las cejas. ¿Quién considera que el relar Ambrose es culpable de robo? Preguntó el rector. Ni Gemme, ni Brandeur, ni Lorren levantaron la mano. Relar Ambrose, multa de 10 talentos con 6. ¿Se opone algún maestro a esta medida? Esa vez, Gemme, enfurruñado, no levantó la mano. El rector inspiró hondo y soltó el aire ruidosamente. Maestro archivero, ¿cuál es el castigo correspondiente a conducta impropia de un miembro del arcano? El alumno puede ser multado, azotado, suspendido del arcano o expulsado de la universidad, según la gravedad de la afrenta. Respondió Lorren sin alterarse. ¿Castigo propuesto? Suspensión del arcano, dije como si fuera lo más sensato del mundo. Ambrose perdió la compostura. ¿Qué? Exclamó incrédulo y se volvió hacia mí. —¡Esto es absurdo, Germa! Intervino Gemme. El rector me miró con reproche. Me temo que estoy de acuerdo con el maestro Gemme, Elir Quoth. No creo que esto sea motivo para una suspensión. Discrepo, dije tratando de emplear toda mi persuasión. Piense en todo lo que ha oído hasta ahora. Sin ninguna otra razón que la antipatía que siente por mí, Ambrose se burló de mí en público y luego me robó y destrozó el único objeto de valor que tengo. ¿Es esta la clase de comportamiento propia de un miembro del arcano? ¿Es esta la actitud que quiere usted fomentar en el resto de Relar? ¿Son la maldad y el resentimiento características que usted aprueba en los alumnos que aspiran a convertirse en arcanistas? Hace 200 años que no se quema ningún arcanista. Si les entregan los florines a niños mimados como ese, señalé a Ambrose, esa duradera paz y esa seguridad desaparecerán en pocos años. Los había impresionado. Lo vi en sus caras. Ambrose se movió, nervioso, a mi lado. Su mirada iba de un maestro a otro. Pasados unos momentos de silencio, el rector pidió los votos. Los que estén a favor de la suspensión del relar Ambrose. Arwyll levantó la mano, y también lo hicieron Lorren, Elodin, Elxadal. Hubo un momento de tensión. Miré a Kilvin y al rector con la esperanza de que también ellos votaran a favor. El momento pasó. Acusación desestimada. Ambrose soltó el aire de golpe. Yo solo estaba un poco desilusionado. De hecho, me sorprendí haber tenido tanto éxito. Y ahora, prosiguió el rector como si se preparara para realizar un tremendo esfuerzo, abordemos la acusación de felonía contra el Elir Quoth. De 4 a 15 latigazos y expulsión de la universidad, recitó Lorren. ¿Cuántos latigazos? Ambrose me miró. Vi cómo giraban las ruedas de su cerebro, tratando de calcular el máximo número de latigazos que podía solicitar sin arriesgarse a que los maestros dejaran de secundarlo. 6, dijo. Noté que un miedo plomizo se instalaba en mi estómago. Los latigazos me tenían sin cuidado. Estaba dispuesto a recibir 2 docenas con tal de que no me expulsaran. Pero si me echaban de la universidad, mi vida ya no tendría sentido. «Rector», dije. Me dirigió una mirada cansada y amable. Sus ojos me decían que lo entendía, pero que no tenía otra alternativa que dejar que las cosas siguieran su curso. La compasión de su mirada me asustó. Él sabía qué iba a pasar. Sí, Elir Quoth. ¿Puedo decir algo? Ya has tenido ocasión de defenderte, repuso él con firmeza. Pero es que ni siquiera sé qué hice, protesté. El pánico había vencido a mi templanza. 6 latigazos y expulsión, dijo el rector con formalidad, ignorando mi arrebato. ¿Quién está a favor? Gemme levantó la mano. A continuación lo hicieron Brandeur y Arwyll.
Se me cayó el alma a los pies cuando vi que el rector levantaba la mano. Lorren, Kilvin, Mandrake y Elxadal hicieron otro tanto. Por último lo hizo Elodin. Sonrió perezosamente y agitó los dedos de la mano alzada como si me saludara. 9 manos contra mí. Me habían expulsado de la universidad. Mi vida ya no tenía sentido. Capítulo 86. El fuego en sí. 6 latigazos y expulsión, sentenció el rector. Expulsión. Pensé aturdido, como si fuese la primera vez que oía esa palabra. Expulsar. Obligar a alguien a marcharse de un sitio. Notaba la satisfacción de Ambrose. Veía cómo emanaba de él. Por un instante temí vomitar allí mismo, delante de todos. ¿Se opone algún maestro a esta medida?, preguntó el rector con tono ritualista mientras yo me miraba los pies. Yo. Aquella inquietante voz solo podía ser de Elodin. ¿Todos a favor de suspender la expulsión? Levanté la cabeza justo a tiempo para ver cómo Elodin levantaba la mano, y luego Elxadal, y Kilvin, y Lorren, y el rector. Todos la levantaron salvo Gemme. Casi me eché a reír de sorpresa y de incredulidad. Elodin volvió a sonreírme con aquel aire infantil. Expulsión cancelada, dijo el rector con firmeza, y noté cómo la satisfacción de Ambrose se debilitaba hasta desaparecer por completo. ¿Alguna acusación más? Percibí un deje extraño en la voz del rector, como si esperara algo. Fue Elodin quien habló. Propongo que Quoth sea ascendido a relar. ¿Todos a favor? Todas las manos, salvo la de Gemme, se levantaron al mismo tiempo. Quoth queda ascendido a relar, con Elodin como padrino, el 5 de barbecho. Se levanta la sesión. Se levantó de la mesa y se encaminó hacia la puerta. ¿Qué? Gritó Ambrose mirando alrededor, como si no supiera a quién se lo estaba preguntando. Al final echó a correr detrás de Gemme, que salía detrás del rector junto con la mayoría de los otros maestros. Me fijé en que no cojeaba tanto como antes de que empezara el juicio. Desconcertado, me quedé allí plantado como un idiota, hasta que Elodin se me acercó y me estrechó la mano. ¿Confuso?, me preguntó. Ven a dar un paseo conmigo. Te lo explicaré. La intensa luz de la tarde me impactó cuando salí de la fresca penumbra del auditorio. Sin mucha maña, Elodin se quitó la túnica de maestro por la cabeza. Debajo llevaba una sencilla camisa blanca y unos pantalones de bastante mal aspecto, sujetos con un trozo de cuerda deshilachada. Vi por primera vez que iba descalzo. Tenía los pies tan bronceados como los brazos y la cara. ¿Sabes qué significa relar?, me preguntó con desenvoltura. Se traduce como el que habla, contesté. Sí, pero ¿sabes qué significa?, insistió. No, la verdad es que no, admití. Elodin inspiró hondo. Había una vez una universidad. Estaba construida sobre las ruinas de otra universidad más antigua. No era muy grande, no había más de 50 personas, pero era la mejor universidad en muchos kilómetros a la redonda, así que la gente iba allí, estudiaba y se marchaba. Había un grupito de gente que se reunía en privado, gente cuyo conocimiento iba más allá de las matemáticas, la gramática y la retórica. Formaron su propio grupo dentro de la universidad. Lo llamaban el Arcano, y era algo muy reducido y muy secreto. Tenían un sistema jerárquico, y solo podías ascender en la jerarquía demostrando tu habilidad. Entrabas en ese grupo demostrando que podías ver las cosas tal como eran. Te convertías en Elir, que significa el que ve. ¿Cómo crees que te convertías en Relar? Me miró expectante. Hablando, Elodin rió. Muy bien. Se volvió y me miró a la cara. ¿Pero hablando qué? Me miraba con unos ojos brillantes e intensos. ¿Palabras? ¡Nombres!, me corrigió acaloradamente. Los nombres dan forma al mundo y un hombre que puede pronunciarlos va camino del poder. Al principio, el Arcano era un reducido grupo de hombres que entendían las cosas, hombres que sabían nombres poderosos. Enseñaron a unos pocos alumnos, despacio, guiándolos con cuidado hacia el poder y la sabiduría, y la magia, la verdadera magia. Miró los edificios circundantes y a los alumnos que pululaban por allí. En aquellos tiempos el Arcano era un coñac fuerte. Ahora es un vino aguado. Esperé hasta estar seguro de que el maestro había terminado de hablar.
Maestro Elodin, ¿qué pasó ayer? Contuve la respiración y confié contra todo pronóstico en que Elodin me diera una respuesta inteligible. El maestro me lanzó una mirada burlona. Pronunciaste el nombre del viento, dijo como si la respuesta fuera obvia. Pero, ¿qué significa eso? ¿Y a qué se refiere cuando dice nombre? ¿Es solo un nombre como Quoth o Elodin o es algo más parecido a Taborlin sabía los nombres de muchas cosas? Ambas cosas, respondió al mismo tiempo que saludaba a una atractiva joven que estaba asomada a la ventana de un segundo piso. Pero, ¿cómo puede un nombre hacer algo así? Quoth y Elodin no son más que sonidos que producimos, no tienen ningún poder por sí mismos. Al oír eso, Elodin arqueó las cejas. ¿En serio? Espera y verás. Miró hacia el final de la calle. ¡Nathan!, gritó. Un chico se dio la vuelta y miró hacia donde estábamos nosotros. Era uno de los recaderos de Jameson. «¡Ven aquí, Nathan!». El chico se nos acercó y miró a Elodin. «Sí, señor». Elodin le dio su túnica de maestro al alumno. «¿Puedes llevar esto a mis habitaciones, Nathan?». «Por supuesto, señor». El chico cogió la túnica y se marchó a toda prisa. Elodin me miró. «¿Lo ves? Los nombres con que nos dirigimos unos a otros no son nombres, pero también tienen cierto poder». «Eso no es magia», protesté. «Ese chico tenía que hacerle caso porque usted es un maestro. Y tú eres un relar», repuso el implacable. «Llamaste al viento y el viento te escuchó». Intenté comprenderlo. ¿Insinúa que el viento está vivo? Elodin hizo un gesto impreciso. En cierto sentido, sí. La mayoría de las cosas tiene vida de un modo u otro. Decidí cambiar de táctica. ¿Cómo llamé al viento si no sabía cómo hacerlo? Elodin dio una fuerte palmada. Esa es una excelente pregunta. La respuesta es que todos tenemos dos mentes, una mente despierta y una mente dormida. Nuestra mente despierta es la que piensa, habla y razona. Pero la mente dormida es más poderosa. Ella ve en lo más profundo de las cosas. Es la parte de nosotros que sueña. Lo recuerda todo. Nos proporciona intuición. Tu mente despierta no entiende la naturaleza de los nombres, pero tu mente dormida sí. Ella ya sabe muchas cosas que tu mente despierta ignora. Elodin me miró. ¿Recuerdas cómo te sentiste después de pronunciar el nombre del viento? Asentí. No era un recuerdo agradable. Cuando Ambrose rompió tu laúd, hizo despertar a tu mente dormida, que como un gran oso que hubiera estado hibernando y al que hubieran pinchado con un hierro al rojo, se irguió y rugió el nombre del viento. Se puso a manotear en el aire, atrayendo miradas de extrañeza de los estudiantes que pasaban por allí. Después, tu mente despierta no sabía qué hacer con aquel oso furioso. ¿Qué hizo usted? No recuerdo lo que me susurró al oído. Era un nombre. Era un nombre para aplacar al oso enfurecido, para volverlo a dormir. Pero ya no está profundamente dormido. Tenemos que despertarlo poco a poco y lograr que lo domines. ¿Por eso propuso cancelar mi expulsión? Elodin le quitó importancia con un ademán. No existía un riesgo real de que te expulsaran. No eres el primer alumno que pronuncia el nombre del viento en un momento de ira, aunque eso es algo que no sucedía desde hace muchos años. A menudo, una emoción muy intensa despierta a la mente dormida por primera vez. Sonrió. Yo descubrí el nombre del viento cuando estaba discutiendo con Elxadal. Cuando lo grité, sus braseros explotaron formando una nube de cenizas y rescoldos. Rió entre dientes. ¿Qué hizo Elxadal para enfadarlo tanto? Se negó a enseñarme los vínculos avanzados. Yo tenía 14 años y era Elir. Me dijo que tendría que esperar hasta que fuera Relar. ¿Hay vínculos avanzados? Me sonrió. Secretos, Relar Quoth. En eso consiste ser arcanista. Ahora que ya eres Relar, tienes derecho a saber ciertas cosas que hasta ahora se te ocultaban. Los vínculos simpáticos avanzados, la naturaleza de los nombres, nociones de runas dudosas, si Kilvin considera que estás preparado. La esperanza brotó en mi pecho. ¿Significa eso que ya puedo entrar en el archivo? Ah, dijo Elodin. No, ni mucho menos. Verás, el archivo es el dominio de Lorren, su reino,
Esos secretos no puedo revelártelos. Al hablar Elodin de secretos, mi mente rescató uno que llevaba meses torturándome. El secreto que había en el fondo del archivo. ¿Y la puerta de piedra del archivo? Pregunté. La puerta de las 4 placas. Ahora que ya soy relar, ¿puede decirme qué se esconde detrás? Elodin soltó una risotada. Ah, no, ni hablar. Tú no buscas secretos insignificantes, ¿verdad? Me dio una palmada en la espalda, como si yo acabara de contarle un chiste buenísimo. Balaritas, Dios mío, todavía recuerdo lo que sentía plantado ante esa puerta, haciéndome preguntas. Volvió a reír. Telu misericordioso, me moría de curiosidad. Sacudió la cabeza. No, no puedes abrir la puerta de las 4 placas, pero... Me miró con complicidad. Como ya eres relar... Miró a uno y otro lado, como si temiera que alguien pudiera oírnos, y se acercó más a mí. Como ya eres relar, admitiré que existe. Me guiñó un ojo con solemnidad. Pese a lo desilusionado que estaba, no pude evitar sonreír. Seguimos paseando en silencio. Dejamos atrás la principalía, Ankers. Maestro Elodin. ¿Sí? Siguió con la mirada la carrera de una ardilla que cruzó la calle y trepó por un árbol. Sigo sin entender lo de los nombres. Yo te enseñaré a entender, dijo. La naturaleza de los nombres no se puede describir, solo se puede experimentar y entender. ¿Por qué no se puede describir? Pregunté. Si entiendes una cosa, puedes describirla. ¿Tú puedes describir todo lo que entiendes? Me miró de soslayo. Por supuesto. Elodin señaló calle abajo. ¿De qué color es la camisa de ese chico? Azul. ¿Qué quiere decir azul? Descríbelo. Reflexioné un momento, pero no encontré la forma de describirlo. Entonces, ¿azul es un nombre? Es una palabra. Las palabras son pálidas sombras de nombres olvidados. Los nombres tienen poder, y las palabras también. Las palabras pueden hacer prender el fuego en la mente de los hombres. Las palabras pueden arrancarles lágrimas a los corazones más duros. Existen 7 palabras que harán que una persona te ame. Existen 10 palabras que minarán la más poderosa voluntad de un hombre. Pero una palabra no es más que la representación de un fuego. Un nombre es el fuego en sí. Estaba muy confuso. Sigo sin comprender. Elodin me puso una mano en el hombro. Utilizar palabras para hablar de palabras es como utilizar un lápiz para hacer un dibujo de ese lápiz sobre el mismo lápiz. Imposible, desconcertante, frustrante. Alzó ambas manos por encima de la cabeza como si tratara de tocar el cielo. ¿Pero hay otras formas de entender? Gritó riendo como un niño pequeño. Alzó ambos brazos hacia el cielo sin nubes, sin dejar de reír. ¡Mira!, gritó echando la cabeza hacia atrás. ¡Azul! 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 Capítulo 87. Invierno. Está completamente loco, les dije a Simon y a Willem aquella misma tarde en el eolio. Es un maestro, repuso Sim con diplomacia. ¿Y tu padrino? Y a juzgar por lo que nos has contado, es el responsable de que no te hayan expulsado. Yo no digo que no sea inteligente, y le he visto hacer cosas que no sabría explicar, pero el hecho sigue siendo que está completamente chiflado. No para de hablar en círculos sobre nombres, palabras y poderes. Mientras habla tiene sentido, pero en realidad lo que dicen no significa nada. «Deja de quejarte», me espetó Simón. «Te han ascendido a relar antes que a nosotros, aunque tu padrino esté chiflado. Y te han pagado 20 monedas de plata por romperle el brazo a Ambrose. Has quedado libre como un pájaro. Ya me gustaría a mí tener tanta suerte como tú». «Libre como un pájaro no», puntualicé. «Me van a azotar». «¿Qué dices?», exclamó Sim. «¿No lo habían suspendido?» «Suspendieron mi expulsión», aclaré, «pero no los latigazos». Simon me miró con la boca abierta. «Dios mío, ¿por qué no?» «Felonía», dijo Willem en voz baja. «Un alumno no puede quedar impune si lo han encontrado culpable de felonía». Eso fue lo que dijo Elodin. Bebí un sorbo y luego otro. «No me importa», dijo Simon muy acalorado. «Es una barbaridad». Golpeó la mesa con el puño para enfatizar la última palabra. Hizo temblar su vaso y derramó un charco de Skuten por la mesa. «¡Mierda!».
Se levantó y trató de que el scooter no llegara al suelo. Reí hasta que me saltaron las lágrimas y me dolió el estómago. Al final recobré el aliento y noté como si mi pecho se hubiera librado de un gran peso. «Te quiero, Sim», dije de todo corazón. «A veces pienso que eres la única persona honrada que conozco». Sim me miró y dijo: «Estás borracho». «No, es la verdad. Eres buena gente. Mucho mejor de lo que yo jamás llegaré a ser». Me miró como dándome a entender que sabía cuándo alguien se estaba burlando de él. Una camarera vino con unos trapos húmedos, limpió la mesa e hizo unos cáusticos comentarios. Sim tuvo la decencia de fingir una gran turbación. Cuando volví a la universidad ya era noche cerrada. Pasé por Ankers para recoger unas cuantas cosas y subí al tejado de la principalía. Me sorprendió encontrar a Auri esperándome en el tejado, pese a lo despejado que estaba el cielo. Estaba sentada en una pequeña chimenea de ladrillo, balanceando distraídamente los pies. Su cabello formaba una gaseosa nube alrededor de su diminuta silueta. Al acercarme a ella, Auri bajó de un salto y dio unos pasitos hacia un lado, que fueron casi una reverencia. «Buenas noches, Quoth». «Buenas noches, Auri», dije. «¿Cómo estás?» «Maravillosamente», contestó con firmeza. «Y hace una noche maravillosa». Tenía las manos cogidas detrás de la espalda y trasladaba el peso del cuerpo de una pierna a otra. «¿Qué me has traído esta noche?», pregunté. Auri compuso su luminosa sonrisa. «¿Y tú? ¿Qué me has traído?» Saqué una estrecha botella de debajo de mi capa. «Te he traído vino de miel». Auri cogió la botella con ambas manos. «¡Oh, qué regalo tan magnífico!». Miró la botella con admiración. «Imagínate cuántas abejas borrachinas». Quitó el corcho y olfateó el vino. «¿Qué hay dentro?». «Rayos de sol», contesté, y una sonrisa, y una pregunta. Se llevó la boca de la botella al oído y me sonrió. «La pregunta está en el fondo», dije. «Una pregunta muy pesada», dijo ella y me tendió una mano. «Yo te he traído un anillo». Era un anillo de cálida y lisa madera. «¿Qué hace?», pregunté. «Guarda secretos». Me lo acerqué a la oreja. Auri sacudió la cabeza con seriedad y su cabello revoloteó alrededor. «No lo revela, los guarda». Se acercó a mí, cogió el anillo y me lo puso en un dedo. «Ya hay suficiente con tener un secreto». Me censuró dulcemente. «Otra cosa sería avidez». «Me encaja», dije con cierta sorpresa. «¿Son tus secretos?», dijo Auri como si le explicara algo a un niño pequeño. «¿A quién iba a encajarle?». Auri se recogió el cabello y volvió a dar aquel pasito hacia un lado, casi como una reverencia, casi como un paso de baile. «¿Quieres cenar conmigo esta noche, Quoth? He traído manzanas y huevos. También puedo ofrecerte un delicioso vino de miel». «Será un placer para mí compartir la cena contigo, Auri», repliqué con formalidad. «He traído pan y queso». Auri bajó al patio y unos minutos más tarde regresó con una delicada taza de porcelana para mí. Sirvió el vino de miel y se bebió el suyo a pequeños sorbitos de una taza de mendigo de plata, apenas más grande que un dedal. Me senté en el tejado y nos pusimos a comer. Yo tenía una gran hogaza de pan de cebada y un trozo de queso duro de Dalonir. Auri tenía manzanas maduras y media docena de huevos con motitas marrones que había conseguido hervir. Nos los comimos con la sal que saqué de un bolsillo de mi capa. Estuvimos casi todo el rato callados, sencillamente disfrutando de la mutua compañía. Auri estaba sentada con las piernas cruzadas y la espalda recta y con el cabello ondulando en todas direcciones. Como siempre, su delicadeza hacía que aquella comida improvisada en un tejado pareciera un banquete en el salón de un noble. «Últimamente, el viento ha arrastrado muchas hojas hasta la subrealidad», comentó Auri hacia el final de la cena. «Se cuelan por las rejillas y por los túneles. Se acumulan en bajantes y no paran de susurrar». «¿Ah, sí?», asintió. «Y se ha instalado un búho, una hembra. Ha construido su nido justo en medio del 12 gris, con todo el descaro del mundo». «Entonces, ¿eso es algo fuera de lo común?». Auri asintió. «Por supuesto, los búhos son sabios, son cuidadosos y pacientes. La sabiduría excluye la audacia». Bebí un sorbo de vino, sujetando el asa de la tacita con el pulgar y el índice.
Por eso los búhos no son buenos héroes. La sabiduría excluye la audacia. Después de mis recientes aventuras en Trevon, no podía por menos de estar de acuerdo con esa afirmación. ¿Y esta es audaz? ¿Es una exploradora? Sí, ya lo creo, contestó Auri abriendo mucho los ojos. Tiene cara de luna malvada. Auri rellenó su tacita de plata con vino de miel y vació el resto de la botella en mi taza de té. Después de poner la botella boca abajo hasta verter la última gota, frunció los labios, los acercó a la boca de la botella y sopló produciendo un pitido. ¿Dónde está mi pregunta?, inquirió. Titubeé. No estaba seguro de cómo reaccionaría a mi petición. Mira, Auri, quería saber si estarías dispuesta a enseñármela su realidad. Auri miró hacia otro lado con timidez. Creía que eras un caballero, Quoth, dijo tirando cohibida de su blusa deshilachada. Imagínate, pedirle a una chica que te enseñe su subrealidad. Bajó la vista y el cabello le ocultó la cara. Contuve un momento la respiración y escogí con mucho cuidado las palabras que iba a decir a continuación para no asustarla y que no fuera a esconderse bajo tierra. Mientras yo pensaba, Auri me escudriñaba a través de la cortina de su cabello. Auri, dije, ¿me estás gastando una broma? Levantó la cabeza y sonrió. Sí, te estoy gastando una broma, contestó con orgullo. ¿Verdad que es maravilloso? Auri me llevó por la pesada rejilla metálica que había en el patio abandonado hasta la subrealidad. Yo saqué mi lámpara de mano para alumbrar el camino. Auri llevaba también una luz, una cosa que sujetaba en las manos ahuecadas y que desprendía un débil resplandor verde azulado. Yo sentía curiosidad por saber qué artilugio era aquel, pero no quería exigirle que me revelara tantos secretos a la vez. Al principio, la subrealidad era tal como yo esperaba: túneles y cañerías. Cañerías de aguas residuales, de agua, de vapor y de gas de hulla. Grandes cañerías negras de hierro vasto por las que podías andar a gatas. Cañerías de brillante latón más estrechas que un pulgar. Había una vasta red de túneles de piedra que se bifurcaban y se conectaban de forma insólita. Si aquel sitio tenía algún diseño, yo no lo captaba. Auri me hizo un tour relámpago, orgullosa como una madre reciente y emocionada como una niña pequeña. Su entusiasmo era contagioso, y al poco rato yo también me dejé llevar por la emoción del momento, ignorando mis verdaderos motivos para querer explorar aquellos túneles. No existe nada tan deliciosamente misterioso como un secreto en el propio patio de tu casa. Descendimos por 3 escaleras de caracol de hierro forjado, negro, y llegamos al 12 gris. Era como estar de pie en el fondo de un cañón. Miré hacia arriba y distinguí la débil luz de la luna que se filtraba por las rejillas de los desagües mucho más arriba. El búho había desaparecido, pero Auri me enseñó su nido. Cuanto más descendíamos, más extraño se volvía todo. Los túneles redondos de desagüe y las cañerías desaparecieron, y los sustituyeron unos pasillos cuadrados y unas escaleras cubiertas de escombros. Había puertas de madera podrida colgando de los goznes oxidados y habitaciones semiderruidas llenas de mesas y sillas enmohecidas. En una de esas habitaciones vi un par de ventanas tapiadas, pese a que estábamos, si yo no calculaba mal, al menos 15 metros bajo tierra. Seguimos bajando y llegamos a fondo, una habitación que parecía una catedral. Era tan grande que ni la luz azulada de Auri ni la mía rojiza alcanzaban a alumbrar los puntos más altos del techo. Alrededor de nosotros había unas máquinas antiguas y enormes. Algunas estaban desmontadas. Había engranajes rotos de casi 2 metros, quebradizas correas de cuero, grandes vigas de madera que los hongos habían reventado. Otras máquinas estaban intactas, pero estropeadas por varios siglos de abandono. Me acerqué a un bloque de hierro del tamaño de una granja y desprendí una lámina de herrumbre del tamaño de un plato. Debajo solo había más herrumbre. Cerca había 3 grandes columnas cubiertas de una capa de verdín tan gruesa que parecía musgo. La mayoría de aquellas máquinas inmensas era imposible identificarlas. Parecían fundidas en lugar de oxidadas. Pero vi una cosa que podía ser una rueda hidráulica de 3 pisos de alto, tumbada sobre un canal seco que discurría como un abismo por el medio de la habitación. Solo tenía una idea muy vaga del uso que podían haber tenido esas máquinas, y ni la más remota idea de por qué llevaban siglos allí bajo tierra.
no parecían